Amén. Si yo tendría que ponerle un título, diría aceite nuevo. ¿Cuántos quieren tener aceite nuevo en su vida? La representación del aceite es el Espíritu. Necesitamos tener una nueva relación. Y cuando me siento a pensar un poquito en Job y me paro en el capítulo 22, en el versículo 21, le dicen a Job: vuélvete en amistad con Dios, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz, y Él te bendecirá. Qué hermoso es saber que en medio de este mundo con tantas situaciones, si nos volvemos en amistad con Dios, nuestro corazón se va a llenar de paz y Dios nos va a bendecir. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 14 de Corintios hacía ya el saludo final, dice: la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con ustedes. Habla de algo extraordinario. Cristo en la gracia, dándonos el camino y la entrada a una relación, a ese encuentro con ese Padre amoroso que nos provee el amor. Pero el que genera ese encuentro es la comunión. Ahí es donde tenemos que buscar la comunión, la amistad. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos recibimos a Jesucristo en nuestro corazón? Amén. Está claro, creímos en Jesús. ¿Cuántos amamos al Padre? Está claro, todos quizás digan afuera que aman a Dios, por los frutos se van a conocer. Pero la comunión es esa relación, es volverte en amistad con Dios. El Señor Jesús, cuando se iba, Él dijo: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes tendrán poder y entonces podrán ser mis testigos. Miren que Jesús todavía no se había ido y estaba con sus discípulos, con los problemas que tenían los discípulos, porque había cosas que no entendían, y los juntó. Y les dice en Juan 20, 21 y 22, le dice: vengan. Dice que el Señor sopló sobre ellos y al instante recibieron al Espíritu Santo. Y dice que salieron con el fuego y con la unción, con ese aceite fresco que representa el Espíritu Santo, a hacer cosas extraordinarias para Dios. Necesitamos un refresco. Continuamente tenemos que cuidar esa relación. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, a los Efesios, en la carta de los Efesios 5:18, le dice: sean llenos ¿de qué? Sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Necesitamos, hay un mandamiento, hay algo, buscar esa plenitud, buscar esa relación, esa intimidad. La comunión íntima de Dios es con lo que lo buscan, y a ellos Él se manifiesta. Necesitamos una relación, y por eso hay una necesidad clara. Y hay un solo texto que les voy a leer en esta mañana, pero que está en 1 Samuel, en el capítulo 16, solo el versículo 1, si me ayudás, Ana María. Es importantísimo que ustedes entiendan, porque hay un quiebre, como un punto de inflexión en la vida de este hombre, este profeta, este juez que era Samuel, en un antes y un después. Y acá se pueden encontrar 3 puntos claritos. A ver, léemelo, Ana María. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Sí, podríamos seguir. Llena tu cuerno de aceite. Digan conmigo, vamos, llena tu cuerno de aceite. Hay una representación en el cuerno, en una vasija. Hay una representación en ese cuerno que podemos ser nosotros. Ahora le explico. Pero ese cuerno muchas veces está vacío. No tiene esa relación, no tiene esa llenura, no tiene esa comunión. No nos volvemos en amistad. No hay esa búsqueda. Pues entonces ese cuerno está seco, vacío. Y lo que hay, lágrimas. Hay tristeza, hay angustia, hay desazón, hay confusión. Ahora, si te vuelves en amistad con Dios, habrá paz, habrá saciedad y sobre todo habrá bienestar. Dios
te añadirá bendición. Ahora, lo importante en este pasaje es entender, el cuerno, solamente para que entiendan, era un cuerno de carnero que se cortaba cuando ya eran grandes o se les caía, lo cortaban atrás, le sacaban esa punta, lo sellaban y le ponían un corcho y le cerraban atrás, la parte grande, amplia, iba para abajo, se la cerraban y ahí guardaban el aceite. Ese aceite de oliva, ese aceite virgen, extra brut, como se conoce hoy, ¿sí? Lo tenían ahí. Y era un método que Dios le había establecido a los jueces, a los profetas, ya venía desde los sacerdotes. Se ungía a los reyes, se ungía a los que estaban enfermos, se ungía con ese aceite. Y era una demostración de que descendía la presencia de Dios, que ahí en ese aceite estaba la presencia de Dios. Que en cierta figura es un poco lo que necesitamos nosotros, ser un cuerno lleno del aceite ese para ir a ungir, para ir a bendecir, para ir a sanar, para derramar la presencia de Dios. Y Samuel estaba en una situación de tristeza y de angustia, y el cuerno estaba ahí vacío, lo que representaba un poco su vida. Samuel había llegado ya viejo. El pueblo de Israel estaba llegando al límite del tiempo de los jueces. Él fue el último. Y como ya era viejo, puso a sus hijos, y sus hijos no estaban haciendo las cosas muy bien. Y entonces el pueblo se levantó, el pueblo se rebeló, y entonces lo que quisieron, fueron a Samuel y dijeron: queremos un rey. Como todos los pueblos de la tierra, queremos un rey, basta ya de esto. Y él estaba, cuando vio la rebelión del pueblo a lo que Dios había establecido, porque a Dios le había gustado poner como un jefe, un capitán, un juez, que eran todos los que iban organizando el pueblo, y Dios se manifestaba por los profetas como rey de reyes. Esa era la figura que Dios había establecido para el pueblo de Israel, pero el pueblo no quiso. Y cuando esto lo escuchó David, lo escuchó Samuel, lo que sucedió es que su corazón se empezó a contristar. Y el Espíritu de Dios, que él tenía desde niño una comunión con él de intimidad, le dice algo así: ¿por qué lloras, Samuel? No te han desechado a vos, me desecharon a mí, dice Dios. Y esto es como que marca una primera etapa. Y cuando Samuel entiende lo que es la voluntad absoluta, no la voluntad permisiva, ahora les explico, a voluntad absoluta, llena el cuerno de aceite y se va a ungir a David. Ahora, ¿qué es la voluntad permisiva? El pueblo de Israel siempre fue un pueblo obstinado con B, no con S, obstinado. Un pueblo caprichoso, un pueblo que se le ponía algo en el corazón y lo quería y no le importaba lo que sea. Y empezó en una reacción caprichosa a quebrar lo que quería Dios. Y le pidió un rey, y quiso un rey. Y Dios le dijo: tomen este rey. Y le puso a Saúl. Y esa obstinación que tuvo el pueblo de Israel lo llevó a tener el rey que ellos querían. Pero la figura del rey Saúl fue la figura más horrible, el primer rey de Israel, donde terminó endemoniado, poseído por un demonio, terminó matando a los sacerdotes, terminó en una tragedia porque todo Israel, el arca, perdió el altar de adoración, terminó persiguiendo a los ungidos, corriéndolos para matar, y terminó él mismo muerto sobre su espada. Una tragedia. Y él estaba llorando el pasado. Eso es lo que pasó con Samuel. Él estaba llorando el pasado, la situación, el apego a eso, y estaba llorando. Y Dios dice: ese pecado de obstinación de mi pueblo, ya está. Yo se lo di porque eran obstinados, porque eran caprichosos, porque querían eso. Yo se lo di. Esa es la voluntad permisiva.
Y muchos de nosotros, adentro de nuestra vida, tenemos vestigios, resabios de Saúles. Muchos de nosotros en nuestra obstinación, en nuestras situaciones puntuales, específicas de caprichos que hemos tenido en nuestra vida, tenemos nuestros Saúles. Y a veces nos sentimos tristes, afligidos, agobiados, oprimidos, porque lo que queríamos ahí lo tenemos. Pero lo que tenemos ahora nos causa dolor, pero lo que tenemos ahora nos causa amargura y nos tiene en ese silencio, no ante los ojos de todos, porque Samuel no estaba delante de todos, exhibido públicamente, pero él estaba en el silencio y Dios veía. Y esa situación es la de muchos en este tiempo. Y necesitamos entender que tenemos que tener un aceite nuevo en nuestra vida. No nos podemos quedar con las derrotas y con las frustraciones y con las equivocaciones. Hay algo que necesitamos renovar en nuestra vida, porque si nos quedamos a mirar para atrás, nos quedamos detenidos en ese rincón donde estaba Samuel llorando y Dios intervino, porque no solamente hay un comando de Dios, una dirección de Dios, una voluntad de Dios, sino hay misericordia de Dios todavía, amén. Hay misericordia. Y le dice: levántate y llena ese cuerno de aceite. No importa lo que pasó, ya está, ya pasó, ya fue punto de inflexión hacia adelante. Dios te está llamando a algo nuevo. Llena ese aceite, ese cuerno de aceite, llena tu vida de aceite y vamos para adelante. Yo te voy a marcar. Y se levanta, se va con su vaquita para hacer el sacrificio. Se va con el cuerno lleno de aceite. Y se va y se encuentra el del lugar. Y para, y aparece uno de los hijos de donde Dios le mandó, ahí en el campo. Sama, Eliá, Abinadab. Este es, decía él. Y Dios dice: no. Este es, decía Dios cuando aparecía otro. Y él decía, Dios le decía: no. Este es, cuando aparecía el tercero. Y aparecieron otros más. Y Dios le dijo a todos que no. Y él pregunta, ¿no hay más hijos? Ah, sí, hay un muchachito allá en el campo, cuidado. Tráiganla, porque no va a haber sacrificio hasta que él no venga. Y cuando vino ese muchachito que nadie daba nada, Dios le dijo: ese es. Y agarró el cuerno y a ese muchachito se lo derramó en la cabeza. Ahora, quiero que me sigan esto. Si él se quedaba tirado ahí, no solo había angustia en su corazón, no solo había ese sentimiento de derrota, de frustración, de llegar al fin del ministerio sin el éxito, sino que el pueblo no iba a ver la gloria de Dios. Y cuando él tomó una determinación, el pueblo empezó a tener el vislumbre de la gloria de Dios. Y yo quiero que entiendas esto, porque si Dios despierta tu corazón, si Dios llena tu espíritu, tu vida del Espíritu Santo, tu gente, tus amigos, tu ser querido, tu ciudad y tu pueblo, tu nación, verán la gloria de Dios. ¿Quién fue para Israel este muchachito? Totalmente la antinomia de lo que fue Saúl. Trajo la adoración, restauró la adoración, porque trajo el arca, armó el tiempo más glorioso, derrotó a los enemigos. Él fue el más grande, a tal punto que la gloria de Dios venía y siguió sobre la ciudad de los israelitas. Cuando Jesús va a Jericó, un ciego, ¿se acuerdan cómo se llamaba, no? Bartimeo. Allí al costado le dice: Jesús, hijo de David. Y Jesús se para, porque desde la esencia de este muchachito, que se levantó en aquel punto de inflexión, Samuel, a escuchar a Dios, cambió la nación. Y cambió a tal punto que cambió nuestra vida, porque Jesús es el que nos libertó a nosotros. Y porque en un rincón, en un lugar de tristeza y de angustia donde Satanás se estaba haciendo la panzada, un hombre escuchó a Dios y tomó una decisión. Y el pueblo de Israel cambió totalmente a través de este hombre, de donde vino Jesús, como la raíz
de ese linaje escogido que fue Jesucristo el que murió por nosotros. Hermanos, necesitamos en este tiempo empezar a entender que tenemos que volvernos en amistad, porque esa amistad nos va a guiar, nos va a hablar en los momentos de inflexión, en los momentos donde nosotros mismos hemos sido derrotados, los momentos donde nosotros mismos estamos llorando y con intimidación. Y esa amistad que decía los amigos de Job, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz y Él te bendecirá. Es lo que necesitamos, esa intimidad. David llegó a decir en el 25:14 del Salmo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos Él se manifiesta. Este es el tiempo. Jesús estaba en Genesaret. Genesaret es la región un poquito más al norte de Capernaum, en el mismo lago de Genesaret, pero a él le gustaba ir para esa zona y estaba ahí en esa zona y hay unas barcas y lo llama Simón Pedro y le dice: no me dejas subir a tu barca. La gente lo había rodeado y él se sienta en la barca y les hablaba. Y después que despidió a la gente, después de dar un sermón hermoso como él les enseñaba, le dice: Simón, boga mar adentro. Y cuando bogó un poco mar adentro, le dice: vio, conoce, sabía. Había una comunión, él se había acercado, él le había dado la barca, él estaba a disposición, vio el corazón, vio la necesidad y le dice: tira las redes. Y Pedro lo mira a Jesús y le dice: Señor, ¿se acuerdan? He pescado, he trabajado toda la noche como pescador y no he sacado nada, pero por tu palabra. Ahí conocía el corazón el Señor. Ahí empezaba a vislumbrarse la intimidad, la búsqueda, el convencimiento, la confianza. En tu nombre lo voy a hacer. Y dice que tiró las redes y al instante se llenaron tanto que se rompían y llamaban a los otros: vengan, ayúdennos, salvamos el día. Y quiero decirte que es esto: cuando te vuelves en amistad con Dios, no solo tienes paz, sino viene bendición, porque vos metés arriba de tu barca al que trae la bendición. Y si vos estás en paz con Él, y si estás con amistad, Él va a hacer que los peces vengan a ti, que los dineros, que los trabajos, que las bendiciones, que la providencia, que la alegría, que la bendición, porque la amistad con Dios, la amistad con el Espíritu trae la bendición. Y no solo esto, la sanidad y lo que se te imagine, porque Él conoce lo que hay en tu corazón. Y necesitamos esta llenura, porque este es el tiempo que esta generación necesita de hombres como cuernos llenos de aceite para derramar la bendición de Dios. Así fue Pedro después. Y esa noche que le falló, ¿se acuerdan? En el patio de Caifás, la noche que iba a ser muerto, al otro día juzgado Jesús y clavado en la cruz, lo negó por tercera vez. Y nos vamos rápido a la resurrección y termina, y Jesús se le aparece a las mujeres y dice: que vayan a Galilea, yo los voy a esperar allí. Allí estaba pescando Pedro. Y Pedro, cuando le dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Pedro dice: es la voz del maestro. Y se tiró al agua. Esos 100 y pico de metros que estaba en el mar de Galilea, nadando, y se fue, lo encontró y se tiró a él. Y Jesús le puso el brazo sobre su espalda y se fue a caminar. Y le dijo: ¿me amas? ¿Me amas? Tercera vez: ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Volvernos en amistad con el Espíritu. Y Jesús está en esa función de ministrarnos, y Él se puede manifestar entre nosotros porque Él quiere. Pero Él dijo: el Espíritu Santo va a oír lo que el Padre y yo hablamos. Capítulo 16, versículo 13 de Juan. Él va a oír lo que nosotros hablamos y Él se los va a llevar a ustedes.
Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que buscar esa promesa, pedirle al Padre: Padre, mande esa promesa. Y dice que de esa forma Pedro fue ese hombre intrépido, poderoso, lleno de la gloria de Dios, hacía milagros extraordinarios. La sombra de él, cuando pasaba en los días de calor, se la ponían a los camastros de los enfermos y saltaban sanados, porque adentro de él, ese envase que era él, estaba lleno de un aceite nuevo y de una gloria nueva. Y eso es lo que necesitamos. Quiero decirles que no importa que lloremos, que hayamos estado con los grandes Saúles adentro de nosotros y con nuestro fracaso, no importa. Lo que importa es el hoy. Ahora Dios te habla, ahora Dios te llama, ahora Dios te dice: dale, quiero que vivas lleno de ese espíritu, de ese aceite nuevo. Y lo último, Moisés, creado desde la panza de la madre para ser un libertador. Dios, en sus diseños, aunque Satanás vino para matarlo porque conocía el plan de Dios, en sus diseños permitió, en su soberanía, que fuera a parar a la casa del más grande imperio, de aquel faraón, el más grande que esos tiempos. Formado, instruido. Su madre, su hermana eran nodrizas, le cuidaban, le daban el pecho, lo cuidaban pero Dios, en su soberanía, permitió eso. Pero en ese sabruto, en esas situaciones, como en Pedro y como en las tuyas, como en el pueblo de Israel, los Saúles, vino la angustia y la tristeza, porque mató a un egipcio y porque lo enterraron y lo descubrieron. Conocen la historia, si no, léanla allí en Éxodo. Pero vos sabés una cosa: 40 años con arena en la boca, en los oídos, en los ojos, en el ombligo, en las orejas, por todos lados. ¡Pobre! No tenía nada Moisés, porque estaba cuidando las ovejas no suyas, las de su suegro Jetro. Seco, seco, seco. Con el propósito eterno de Dios. Estaba ahí en esa crisis, pensando en lo que había pasado, lo que había disfrutado, buscando algo para comer, y de buenas a primera, en el desierto apareció una llamita, apareció una llama y se empezó a encender. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y voy allá, y fue a la llama y se encontró con el ángel de Jehová, que es Jesús, que es una cristofanía, y se manifestó ahí y se tiró de rodillas y vino esa relación y vino esa amistad, y empezó a oír, y Dios le escuchó y él le habló y él le rezongó y Dios lo mandó y se allanó esa amistad, vino la paz, vino la bendición. Y Dios usó a ese hombre con un aceite fresco después de ese encuentro en la llama, para que él libertara al pueblo con las tremendas, los que han visto la película, que hace 2 años andaba en boga de todos. ¿Qué es lo que no pasó por el brazo de ese hombre? El cielo, la tierra, el mar, el cuerpo, todas las señales, porque adentro de él, Rakataraquita Ramamandra aquí. Si nosotros pudiéramos en esta mañana entender esto, y a ese cuerno vacío que muchos de nosotros podemos tener representado en el dolor, en la queja, en el hastío, en el cansancio, hasta ya no aguantar más y dar ganas muchos de largar todo. Si hoy pudiéramos oír la voz como Dios nos está hablando: ¿por qué estás llorando? Llena tu cuerno y vamos, que hay una gran obra para vos. ¿Saben qué es lo que siento de parte de Dios? Que este es el evento más extraordinario que pasó en Samuel, que pasó en Moisés,
que pasó en Pedro y que puede pasar en tu vida y en mi vida en esta mañana. Es una palabra que se llama misericordia. Misericordia. Dios de nosotros, por el gran amor que tiene, no está con el dedo para acusarte en lo que fuiste, Moisés, y en lo que hiciste, Pedro, en la noche que me negaste. No. Él está con sus manos abiertas y te va a preguntar como a Pedro, sin importar más y más, te va a ir a buscar a tu casa si no estás hoy acá. ¿Me amas? ¿Me amas? Y en el momento que le digas, Señor, tú conoces todas las cosas, pero sabes que te amo, automáticamente ese punto de quiebre, de ese punto de inflexión, va a abrir ese cuerno y va a empezar a ser llenado. Y vos, que estabas llorando, triste, con tu Saúl y con tus cuestionamientos, vas a pasar a ser un hombre, una mujer con ese aceite fresco, para que todos los que necesiten en ese tiempo puedan recibir de vos esa bendición extraordinaria. Jeremías lo dice tan claro en el capítulo 29, versículo 13, cuando dice: si vos te volvés de todo corazón a mí, yo me voy a dejar encontrar. Si vos te volvés de todo tu corazón a mí, yo me voy a dejar encontrar. Esto es misericordia. Dios quiere en esta mañana movilizar tu corazón para que salgas de esa situación de intimidación y de opresión, para que seas un ungido, alguien que unja a otros, alguien que lleve la gloria de Dios y establezca el reino de los cielos a través del Espíritu en tu vida. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz, y Dios te traerá bendición. Pónete de pie. Papá, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu aceite fresco que representa tu oportunidad. Hoy estamos aquí como estaba Samuel con el cuerno vacío, pero hoy estamos aquí para pedirte, Señor, entendimos el mandato del apóstol Pablo a los efesianos cuando dijo: sean llenos. Y Señor, queremos pedirte que soples esa promesa maravillosa que Jesús nos enseñó, que vos vas a mandar sobre nosotros. Sopla ese espíritu nuevo, sopla ese espíritu nuevo, llena nuestro cuerno, llena nuestra vida de tu espíritu, para que podamos establecer tu reino, glorificarte, exaltarte, y puedas contar con nosotros como contaste después con un Samuel que ungió, con un David que estableció tu reino, con un Pedro intrépido y poderoso, con un Moisés extraordinario en prodigios y señales, con un Pablo que, lleno del Espíritu Santo, hizo señales con potencia tuya, dice la Biblia. Estableció tu reino desde Jerusalén hasta los límites de Europa. Señor, haz con nosotros en esta mañana eso, lo necesitamos, porque todos hemos estado llorando nuestros Saúles, nuestros fracasos y nuestras debilidades, pero llénanos para que nos adelantemos y corramos detrás de tus pisadas. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso y alguien diga: gloria a Dios, viene un fresco aceite para mi vida. Dios te bendiga.